republicanas que las organiza el Ateneo Republicano de Astorga, fundamentalmente, pero que también es parte organizadora, como tal, Izquierda Unida de Astorga y las Juventudes Comunistas de Astorga. Y además, bueno, pues, hay que agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Astorga, de la Concejalía de Cultura, entre otras cosas, pues, en primer lugar, por ceder este espacio público, y también por la sintonía que estamos mostrando también en determinados temas republicanos, como muestran pues la exposición que hay fuera de las presas de Franco. Y también a la Asociación de Estudiantes del Instituto, que también, bueno, pues, ha formado parte activa de la organización de estas jornadas. Bueno, este año las jornadas tienen un formato un poco diferente a otros años. Hoy tenemos el primer acto, que, bueno, a continuación voy a presentarle. El domingo, como siempre, pues está, digamos que es el acto central, el más importante, ¿no?, de todas ellas en torno al que fluctúa todo lo demás, que es el homenaje a los represaliados por el fascismo en Astorga, los republicanos, que se hace en la fosa común, ya no la fosa solo, sino también el monolito que tiene, o como quieran llamarle, en la dignificación que se le ha dado por parte del Ateneo y también del Ayuntamiento a ese espacio, ¿no? Entonces, pues allí nos veremos todos los demócratas, todos los antifascistas de esta ciudad el domingo a las 11:30 para empezar a las 12, en la que se entonará el himno del riego, donde se leerán poemas, donde pues habrá otro pedacito, con los de la segunda habrá otro pedacito de la tercera allí, de la tercera que va a venir más pronto que tarde a esta ciudad y al Estado español. Además, eso, como decía, las jornadas, entonces esta es la primera fase y van a contar de distintos actos que se prolongarán a lo largo de este mes, entre los jueves, viernes, pero bueno, eso ya se irá comunicando a través de las vías habituales, correos electrónicos, prensa, etc. Pero bueno, eso, como digo, ya se lo iremos comentando. Entonces, bueno, pues nada, como esto no es nada formal, sin más, pues os doy la presentación presento al ponente de esta jornada inaugural de las Jornadas Republicanas, que es Jesús Castrillo. Jesús Castrillo es historiador, está haciendo la tesis sobre la República en León, en la Universidad de León, si no me equivoco. Sí, ¿no? Y bueno, él es una persona republicana que procede de Izquierda Republicana y bueno, pues nada, pues le doy paso y si acaso, pues no sé, después también abrimos un pequeño debate, preguntas, como siempre. Y por último, bueno, pues nada, que intentaremos que las siguientes se difundan un poco mejor, porque estoy seguro de que si hubieran tenido una mejor discusión, esto estaría más lleno, porque la República es algo que interesa a nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues daremos el do de pecho en que la siguiente así sea, y así se va a demostrar, estoy seguro. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo, si no os importa, no sé si es una falta de respeto o no, prefiero trataros de tú y también prefiero que me tratéis de tú. Creo que es mucho más cómodo, creo que es mucho más llevadero y bueno, no sé por qué me han dejado solo a mí en la mesa, será porque el único que va a hablar soy yo, es que estas cosas te pasan. No, queda como muy serio, luego subís alguno, porque si uno no se siente aquí solito. Agradecer a todos los organizadores que hayan querido contar conmigo para venir a contaros aquí algo sobre la República. Agradecer también al Ayuntamiento de Astorga que nos ceda el sitio y sobre todo a todos los que venís, ¿no?, a hablar, a conocer algo más y a debatir y a charlar un rato sobre la República. La idea mía es comentaros en días tan señalados como los que estamos un poquito de la República Española. La República Española da mucho de sí, es una de las grandes desconocidas. Cuando hablo de la República Española hablo de la Segunda República, que en algún sitio por ahí debería poner algo así como la Segunda República, pero la fuente no se ve bien, vamos a tener problemas. Bueno, si hay algo que no se entiende, paramos y lo vemos. La idea es dar un soporte con imágenes a lo que yo os vaya contando, también con idea de charlar después. Decía que la República Española es uno de los grandes desconocidos porque la memoria es muy frágil y la memoria es muy selectiva. Entonces, muchas veces, cuando se habla de la llegada de la democracia en España, la gente habla de 1978.
y es cuanto menos históricamente discutible. Jurídicamente bastante, históricamente es muy discutible. A mí personalmente me duele mucho cuando iba a hablar, dice, pues desde la instauración de la democracia en 1978, y muchas veces tienes la tendencia a corregir a la gente, decir, no, desde la reinstauración de la democracia, o más o menos de la democracia, que ya hubo una, de 1931 a 1939 en algunas partes del Estado español, algo que se mantuvo y que se mantuvo hasta 1976-77, en el que hay una cesión de poderes a los nuevos gobiernos democráticos, o en este caso al jefe del Estado actual, que es Juan Carlos, el rey. Bien, para mí, aparte de por el auditorio, es un honor estar en la tierra de Gabriel Franco hablando de la República. Hablando desde Izquierda Republicana y desde mi ser personal, aquí, en su casa, en su tierra, ¿no? Creo que es otro de los grandes desconocidos. Gabriel Franco es un republicano muy desconocido. Félix Bordón Ordaz es otro republicano muy desconocido. Y el papel republicano en general de la provincia de León durante la vigencia del Estado republicano fue importante. El papel de la provincia de León en el momento de la sublevación, del golpe militar y de la consiguiente guerra fue muy importante, porque hace de freno a la entrada de los sublevados hacia Asturias, ¿no? Hacia los recursos, a conseguir el mar. Es bastante más importante la toma de los pueblos leoneses de lo que se suele hablar por ahí. Cuando se habla de Asturias, ¿no? Se habla del frente de Asturias. Y León tiene una parte muy importante. Casi un cuarto de la provincia de León queda en marco, sigue leal a la República, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo creo que hay que reivindicar, y que hay que reivindicar también la existencia de unos organismos, de un gobierno republicano mixto, asturiano y leonés, ¿no? Que muchas veces es desconocido. He traído algunos documentos, porque yo creo que este tipo de cosas siempre está bien traer documentos, poderlos aportar, los tengo por aquí, luego si queréis, vamos, esto es muy formal, ¿no? Lo de la mesa y tal, pero luego bajamos todos por ahí, los vemos y yo creo que eso sí que es importante, ¿no? Conocer la historia, pero conocer las fuentes, no porque venga alguien, que en este caso soy yo, a hablaros, sino porque lo podamos ver, porque lo podamos tocar, ¿no? Porque podamos contrastarlo. Yo creo que eso es muy importante. Y pido con mucho cariño y mucha lealtad, si veis que me pongo pesado, yo tengo una madre que me quiere, una hija que me quiere también, que me lo digáis con cariño, oye, te codificas, oye, vas muy despacio, oye, no se te hace tarde para ir a cenar, pero así, no me digáis pesado o algo así, ¿vale? Dicho todo esto, quería plantear hoy, quizá de lo que más se conoce del periodo republicano es la época de la guerra, o de lo que más se habla. Yo quiero, estando en el día en el que estamos, retrotraerme al principio de la República. ¿Por qué creo que tiene un especial interés la República? Porque se gesta todo lo que fue y todo lo que pudo ser en los primeros meses republicanos, que es cuando la eclosión, que es cuando hay toda la ilusión por republicanizar España, que es cuando la gente quiere hacer cosas y está proactiva. Luego empiezan las desilusiones, las desafecciones y se empieza a complicar todo. Al principio hay como una catarsis republicana en todo lo que es el poder. Incluso si vas a las fuentes monárquicas, el periódico El ABC o el Diario de León, hay una expectativa, ¿no? Hay un decir, bueno, a ver qué pasa, a ver qué hacemos, ¿no? Otro de los tópicos de los que se habla siempre de la República es que la República es una república bolchevizante, que es una república comunista, que es una república... No, es una república democrática y es una república en la que el primer presidente de la República es un presidente de un partido que se llamaba Derecha Liberal Republicana, ¿no? Entonces, bueno, hay una falta de rigor muchas veces en muchos de los comentarios terrible. Y bueno, pues la idea mía es incidir sobre todo en el proceso de gestación de la República. El proceso de gestación de la República, a nivel, también es de formación profesional, ¿no? A nivel jurídico, acaba con o culmina en la proclamación de la República, en la proclamación de la Constitución. Por eso me voy a centrar sobre todo en los primeros pasos. Vamos a hablar a nivel nacional, a nivel provincial de León y algo a nivel local de Astorga, ¿vale? Luego si pues intercambiamos o me preguntáis y si os puedo y sé responderos, os cuento. Bien, estando donde estamos y estando cayendo la que está cayendo y siendo hoy día 11 de abril de 2013 y teniendo el panorama nacional que tenemos, el panorama económico-político, me parecía muy acertado, sé que desde atrás no se ve porque está muy oscuro,
el entre paréntesis, ¿no? Venía a hablar de la República Española, sobre todo de la proclamación y del principio de la República, pero a mí me parece importante la reflexión que si caminamos o no hacia la tercera. Pero eso lo hablaremos al final, con algunas reflexiones. Cuando se asienta la República en España, yo no sé si ahí lo veis bien o no, parece ser que sí. Cuando se asienta la República en España, o la idea de República, que se empieza a gestar, digamos, a lo bruto, en 1930, con el Pacto de San Sebastián, en agosto de 1930, hay una vocación totalmente pedagógica. Me pareció la frase de Cicerón de lo más adecuado para traerla aquí, ¿no? Y yo creo que esta reflexión es totalmente coetánea, ¿no? Que a día de hoy tendríamos que hacérnosla mucho. La historia es una gran desconocida y la historia inmediata, quizá aquí a los estudiantes de bachiller les podríamos preguntar cómo se da la historia, cómo se habla de la República, cómo se habla de la represión, cómo se habla de la dictadura, cómo se habla de la llegada de la democracia. Posiblemente se hace todo en el mes de mayo, en las 2 últimas semanas, corriendo, con mucha prisa y dando 4 nociones, ¿no? O había buenos y malos, o como le dicen a mi hija que está en segundo de bachiller. Había una república, pero que no gobernaba bien porque era un poco ingobernable, porque no estaba bien planteada y los militares se enfadan, dejan de tener paciencia y hay una guerra en la que son todos malos y luego viene la dictadura que en el fondo saca a España del atraso secular que había y llega la democracia y ya nos extendemos en Juan Carlos I y en la llegada de la democracia pues hasta los primeros gobiernos de Aznar, ¿no? Hasta el año 2000 más o menos. Entonces, bueno, pues es un poco triste, ¿no? Que nos olvidemos de dónde venimos y de los cursos y del ciclo histórico que tenemos. Sí somos fruto, evidentemente la historia no se repite, pero sí somos fruto de lo que hemos sido o lo que nuestras tierras, nuestras gentes, nuestras maneras de ser y hacer han sido o fueron en el pasado, ¿no? Somos un fruto clarísimo, un devenir. Y lo podríamos aplicar hoy mismo a la realidad sociopolítica o socioeconómica de la comarca de Astorga, de la provincia de León, del noroeste de España, de la comunidad de Castilla y León, de donde queráis. Y eso viene siendo, no digo una verdad tautológica, pero sí que hay una línea de tendencia clarísima. Al poneros esta frase aquí, quería incidir mucho en que la función pedagógica de la República es crear ciudadanos. Lo tiene en una vocación clara, luego tenemos otra frase que leeremos y que comentaremos. Bien, para proclamar la República tenemos unos antecedentes. Os decía antes, el antecedente casi inmediato es el Pacto de San Sebastián. En el Pacto de San Sebastián, en agosto del año 30, gente que está totalmente descontenta, políticos, entre ellos políticos socialistas, políticos conservadores, como Alcalá Zamora, incluso gente que había sido ministro con el rey Alfonso XIII, bueno, deciden que el rey ya no está legitimado para seguir siendo rey porque de alguna manera ha roto el proceso constitucional que existía, el del turnismo. El rey de alguna manera permite, o de todas las maneras, permite que haya una dictadura, que es la de Primo de Rivera, entonces gana un montón de desafecciones. Llega un momento en el que las cosas se colapsan, una vez que el dictador se va, se exilia y viene lo que en la literatura política se llama la dicta blanda, que empezó en las revistas de humor, ¿no? con la llegada de Berenguer al poder, con el encargo del gobierno. Y como las cosas estaban tensionadas, había tensión social, hay una esclerosis ya de la monarquía y del sistema del turnismo, ya no da más de sí, pues la gente republicana quiere dar una vuelta de régimen, quieren buscar alternativas a la monarquía que había, a la monarquía del turnismo, a la monarquía de Alfonso XIII. Y se juntan en San Sebastián gente de partidos socialistas y de partidos socialistas, republicanos fundamentalmente, para intentar buscar una salida política. Y forman un comité revolucionario, con idea de, en su caso, poder llegar a tomar el poder por las armas. No les hace falta, porque luego van a las elecciones, pero bueno, ahí está. En toda esa efervescencia republicana de finales de los años 30, que se ven en ateneos, en cines, en teatros, la dictadura se había desdibujado bastante. Había fallado el intento de Primo de Rivera, primero de constituir un partido político que se vertebrara y demás, y quedan en directorios militares, el gobierno tanto el de Berenguer primero como el de Aznar después. En este ínterin de cosas sí que hay una conspiración republicana para remover las cosas, para remover el poder, que se está metiendo en todos los sitios, sobre todo en el nivel de la cultura, a nivel de ateneos,
A nivel de la sociedad en general, los sindicatos aportan ahí bastante, sobre todo los sindicatos de clase, especialmente la UGT, la CNT, bueno, es más contestataria, es más, digamos, de otra manera, o quiere optar por otras vías de protesta, por otras vías, hay dos facciones también, entonces, bueno, quieren optar por otras vías. Si ese es el antecedente, digamos, dentro de los antecedentes próximos, el más lejano, el detonante de la necesidad de cambio de régimen, de la necesidad del advenimiento de una república, se da con la sublevación de Jaca. Ahí, como os decía antes, está la preparación de esa insurrección, de ese levantamiento. No se sabe bien cómo se va a hacer. Hay que recordar que esto es España, que en los años 30 España seguía siendo España y que la organización no es uno de los fuertes intrínsecos que tenemos como pueblo, ¿no? De ello habla también Ortega y Gasset. Entonces, acuerdan en levantarse los militares, todos aquellos militares republicanos, sobre todo gente de la oficialidad, no altos cargos, pero sí la oficialidad, grados de capitán y de capitán hacia abajo, oficialidad y lo que luego fue la suboficialidad, en hacer una proclamación heredera de las del siglo XIX republicana, ¿no? Para pedir el exilio del rey. Esa sublevación al final solo se lleva a cabo en Jaca. Esa sublevación se produce el 12 de diciembre del año 30. Reacciona muy bien el gobierno, bueno, hay un problema, no terminan de llegar los apoyos, los mensajes no llegan claramente a los sitios, incluso una de las personas que luego fue presidente del gobierno, de hecho el que estaba de presidente del gobierno, Casares Quiroga, cuando estalla la sublevación militar, era el encargado de ir para allá para coordinar maniobras para ir a Jaca, pero tiene problemas con los trenes y no puede llegar. ¿Qué pasa? Que los militares que se levantan en Jaca, Galán y García Hernández, se levantan con su acartelamiento y quieren marchar hacia Huesca. Son interceptados y en un consejo sumarísimo de guerra les declaran culpables y los fusilan el mismo día 14 de diciembre, o sea, un día y medio después de que se hubieran sublevado. Todo esto genera, pues, una alarma político-social al régimen que decide encarcelar a toda la gente que había sido parte del Pacto San Sebastián, ¿no? Los encarcelan, otros tienen que huir, otros se esconden en el mismo Madrid capital y declaran algo parecido al estado de sitio. Ahí el gobierno Berenguer empieza a tener mucho miedo con la posible insurrección republicana. Las alternativas que se plantean al rey no le gustan. Entonces destituye a Berenguer y pide que alguien quiera hacer gobierno. Al final la única persona que se decide hacer gobierno es el almirante Aznar. Esto es políticamente incorrecto decirlo, pero era tío abuelo del que fue presidente del gobierno hace no mucho. Y el almirante Aznar pues, se decide hacer gobierno y quieren volver a la legalidad constitucional monárquica. Quieren volver a la legalidad que tenían antes, que la legalidad constitucional es la del turnismo. ¿Y cómo lo quieren hacer? Pues se plantean de varias maneras. Si hacemos unas elecciones así, si hacemos unas elecciones generales, si no unas elecciones parciales, ¿no? A las diputaciones de las provincias, si hacemos unas elecciones locales. Al final deciden hacerlo de 3 veces. Primero convocan las elecciones locales, ¿por qué? Porque el régimen local era simplemente administrativo. Los concejales tenían muy poco poder político. De hecho, es la República la que intenta dar poder político y autonomía política, le dice en la Constitución, a los ayuntamientos, ¿no? Y a las corporaciones locales. En esa tesitura se convocan elecciones locales, ya os digo que cambian varias veces de posición, de visión, y al final se deciden por hacer las elecciones, por convocarlas para el día 12 de abril del año 31. Y convocan elecciones locales. Realmente la República llega a España a través de unas elecciones locales. ¿Por qué llega la República a través de unas elecciones locales? Lo veremos luego, porque en las capitales de provincia, donde se entendía que el voto no estaba manipulado, es donde ganan los partidos republicanos y socialistas. Los partidos monárquicos, que tienen muchos más votos y muchos más concejales, lo veremos luego, sí ganan realmente las elecciones. Pero en las capitales, solo hay 8 capitales de provincia en las que ganan los partidos conservadores monárquicos o monárquico-conservadores. En las demás ganan las candidaturas o nacionalistas, en el País Vasco y en Cataluña, o las candidaturas de la conjunción republicano-socialista. Entonces, ante esta tesitura, lo que hace el poder existente es marcharse. Bien, antes de pasar a todo eso, como os decía al principio, vamos a hablar un poco de España, vamos a hablar de Sagún, porque es un caso singular dentro de la geografía leonesa y también de España. Vamos a hablar un poquitín de León Capital y algo de Astorga también. Ahí tenéis los resultados, no sé si se ven
Se ven estupendamente, mejor que aquí. Ahí veis el número de concejales en las capitales de provincia, ¿no? De las elecciones. Si os vais fijando, claro, en las capitales de provincia el número de concejales de la conjunción republicano-socialista es abrumadoramente mayor que el de los bloques monárquicos. Pasamos de 937 a 552. Que aunque sumaran aquellos que eran los constitucionalistas del partido, el antiguo partido reformista, en el cual había militado, entre otros, Manuel Zaña en los años 20, no llegan, ¿no? Y el problema es que consiguen muchos alcaldes, que son el candidato más votado. Eso presenta un problema al poder ejerciente, ¿no? Se ve deslegitimado él solo. Sí que era cierta aquella esclerosis que se respiraba, sí que era cierto aquella falta de sintonía con la monarquía alfonsina, y ante esta situación pues se plantean problemas como esos. Le preguntaron los periodistas, esto está recogido del ABC, ahí os lo pone, le preguntaron a los periodistas al día siguiente cuando salía del Consejo de Ministros, o sea, el día 13 de abril, le preguntaron que si habría crisis de gobierno, ¿no? Que si movería a los ministros, que si le cambiarían a él tal. Y les dijo eso. ¿Cómo? Hablar de crisis, ¿qué más crisis quiere que la de un pueblo que se acuesta monárquico y amanece republicano? O sea, ellos mismos dan por perdida la batalla electoral. De hecho, Romanones, que estaba de ministro de Gobernación, el equivalente al Ministerio del Interior, tiene el mandato de hacer una cesión ordenada de poder al nuevo gobierno republicano, a lo que había sido el Comité Revolucionario, que están todos ahí. ¿A quién le va a ceder el poder? Pues evidentemente a los que son más afines. Ahí fueron muy hábiles ambas partes, porque la persona que recoge el poder es Maura, que era republicano conservador, ¿no? Católico, republicano y conservador. Y a las personas a las que van a detener las primeras magistraturas parten de la misma línea, que será Alcalá Zamora, que también es conservador. Bien, más reacciones que tenemos. La de Alfonso XIII. Alfonso XIII se va el mismo día 14 hacia Cartagena para coger un barco e ir luego a Francia. Su familia sale en tren desde Madrid y una de las escalas que hace es en Valladolid. Hay artículos curiosos publicados en el Norte de Castilla, reproducidos luego aquí en el Diario de León, el día 16 y el día 17, que habla de la tristeza de la reina y de la familia real, que se ve sola y que, bueno, que habían pedido respeto, que había habido gente que había ido a abuchearles allí a la estación, pero que así todavía han sido muy respetuosos, y que había un pequeño grupo que lloraba y lamentaba que se tuviera que marchar. Alfonso XIII, cuando es así. Así, según nos lo reflejan, así fue. De hecho, hay una orden, publicada también en el boletín, de Miguel Maura, ministro de la Gobernación, o futuro ministro de la Gobernación, que es el que se está haciendo cargo del relevo de poder, diciendo que se respete en todo momento, en todas las estaciones, a la familia real y que se facilite su salida a Francia. Y no se les pone ningún problema en ninguna de las estaciones que van parando o en los sitios que tienen que estar. Alfonso XIII no fue quitado, no se le arrebató el poder, él mismo decidió marcharse. Sí que es verdad que su gabinete, sus ministros, le dicen que no. El rey, la constitución de la restauración es una constitución en la que el rey tiene muchos poderes. El rey reina y gobierna. Entonces, muchísima gente que era conservadora o que en principio había sido monárquica estaba muy harta de Alfonso XIII porque le gustaba meter mano en los asuntos de gobierno y destituir y no destituir y digamos, en términos coloquiales, mangonear según la situación. También había tenido, eso está relativamente poco investigado, había tenido muchos manejos en temas económicos con las empresas que hicieron mucho dinero en la Guerra Mundial, ¿no? Parte de la fortuna que él llevó a Suiza, que le permitió a su familia estar exiliada de tanto tiempo, sale de los pingües beneficios que él tenía como socio interpuesto a través de testaferros, sobre todo en empresas de armas, que hicieron mucho dinero en la Segunda Guerra Mundial. Como veis ahí, estas son las declaraciones en el Manifiesto de la Nación, que también lo publica Alfonso XIII, bueno, todos los medios de comunicación, pero sobre todo en el ABC, dice eso, que él no conserva ya el amor de su pueblo y que, visto así, decide, el rey, su majestad, decide que el pueblo es responsable de sus destinos, entonces que haga lo que quiera. Y que él se va, que declina su poder sin renunciar al trono, pero que él se va, ¿no? Suspendiendo, que es en lo que siempre se amparó el que no fue Juan III, el padre del rey,
siempre se amparó en eso, decir, es que mi padre no renunció nunca al gobierno ni a la corona, él suspendió el ejercicio de sus derechos. Eso se lo recordó a Franco, yo creo que desde que en el año 36 le pillaron en Burgos intentando coordinar o dirigir tropas en el frente y le volvieron a mandar a Francia. Bien, más reacciones. Las reacciones del gobierno provisional son las que tenéis ahí. Están a la luz de las encuestas, dicen eso, que la votación en las capitales españolas, en los principales núcleos de población urbana, ha tenido valor de plebiscito. En todo momento, en toda la literatura política del principio de la República hablan de plebiscito. Las elecciones del 12 de abril son un plebiscito. El pueblo, al margen de los burgos podridos, que eran los municipios pequeñitos, donde había mucho mangoneo de nuevo por parte de las aristocracias de siempre, de las oligarquías que llevaban instaladas en el poder desde los años 70 del siglo anterior, pues había manifestado en los sitios donde tenía libertad, fundamentalmente en las capitales de provincia y en los núcleos de población grande. Entonces, en todo momento lo toman como un plebiscito a favor de la República y en contra de la monarquía. Eso legitima que el rey se vaya y que ellos pidan a los que dejan el poder que organicen la manera de cederles el poder para el Comité Revolucionario, que se erige en gobierno provisional para representar a todo el pueblo. La humildad, lo digo, bueno, va a salir más adelante, la humildad del gobierno provisional desde que toman poder y el afán de llevar al máximo o de mantener el principio de legalidad de manera estricta es abismal. O sea, toman el poder el día 14, el mismo día 15 empiezan a salir decretos. Decretos en el que acuerdan quién va a ser el presidente o el jefe del gobierno provisional, que es Alcalá Zamora. Decretos en los ministerios. Y luego se dan unas normas de funcionamiento. Y luego se autolimitan el poder diciendo que ellos van a responder, que la idea es convocar cortes constituyentes y que ellos van a responder ante esas cortes constituyentes que son las depositarias de la soberanía nacional. O sea, el ejercicio de humildad y el ejercicio de transparencia es increíble, desde el principio. Que eso es otro de los valores que yo quería destacar hoy, ¿no? Celebrando y estando celebrando el 14 de abril o rememorando lo que fue la Segunda República para pedir una tercera, es importantísimo tener en cuenta ese tipo de cosas. Esa filosofía que subyace en la idea republicana o en el republicanismo español, de transparencia, de que el gobierno es del pueblo, de que la soberanía es de la nación, de que se debe todo a las cámaras, de la parte asamblearia, de la parte que es mucho más lenta a la hora de tomar decisiones, pero que es mucho más democrática, ¿no? El funcionamiento asambleario, el funcionamiento de unas cámaras proporcionales a las cuales se les consulta, a las cuales se les pasa el poder de decisión, limitando, la propia Constitución lo hace, limitando también el poder del propio Ejecutivo. Bien. Ahí tenéis quiénes fueron el gobierno provisional. Evidentemente España se llena de iconos republicanos, porque hay que, de alguna manera, España tiene unos niveles de analfabetismo cercanos al 50% en aquellos años. Entonces hay que vender, pues como en el románico, ¿no? Hay que explicar al pueblo que no sabe leer la llegada de la República. Igual que lo de la bandera fue espontáneo, según cuenta Pla en sus artículos que manda a La Vanguardia, ¿no? Cuando escribe el clamor republicano en Madrid, o como el propio alcalde Miguel Castaño, que fue alcalde de León, hace en el periódico La Democracia, cuando hablan del fervor popular, que la gente cogía sus vestidos, sus bufandas, aquello que era morado, y lo ponía, ¿no? Para poder salir a la calle con una enseña roja, amarilla y morada. Entonces, bueno, es muy curioso verlo, ¿no? Bueno, estos carteles se difundieron por toda España. Luego, si lo necesitáis, os paso. Bien, ahí tenéis la afiliación política de todos los integrantes del gobierno provisional. En color morado, que creo que eso se mantiene. En color morado están los que eran de filiación republicana, en color rojo los que son de filiación socialista. Quien gana las elecciones en las capitales de provincia es la conjunción republicano-socialista, entonces son los que ocupan las carteras, ¿no? En las carteras, en las coaliciones republicanas había, como veis ahí, Alcalá Zamora es de derecha liberal republicana, hay gente del Partido Republicano Radical Socialista, de Acción Republicana como Manuel Azaña, que luego dará con la horda de la izquierda, de la que nacerá Izquierda Republicana. Hay gente que son republicanos conservadores, como la gente del Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, que ahí está, ahí lo veis.
Y hay gente de las minorías catalanas. Ahí lo tienen también muy claro. Hay que integrar, hay que solucionar, luego lo vamos a ver también, el problema, lo que se llamaba la cuestión territorial o la cuestión regional, ¿no? Os decía que había una misión pedagógica en la República. Eso lo tienen claro desde el principio. No solo en la política de escuelas, no solo en la política general de la cultura, sino desde el principio. En la política stricto sensu, ¿no? O sea, lo que es la política política. ¿Qué es la República? Una escuela de ciudadanos. ¿Una escuela de ciudadanos para qué? Para que se sirvan a sí mismos, para que se sirvan a la propia polis, para que se sirvan y para que creen mejores ciudadanos. Tiene esa idea de la excelencia desde la igualdad, ¿no? Desde la igualdad de la República, todos somos iguales, vamos a construir un sitio mejor para estar. Un sitio mejor es un sitio que tiene más profesores. Un sitio mejor es un sitio que tiene más gente formada. Un sitio mejor es un sitio que tiene muchas oportunidades para ir a la universidad, para ir a la escuela, para ir al bachiller. Es un sitio que puede tener gente que manda al extranjero a estudiar. Es un sitio donde el Museo del Prado, por ejemplo, está abierto. Es un sitio donde el cine llega a los últimos pueblos. Hablaremos luego un poquito de las misiones pedagógicas. Esa es la idea. Y esa es la idea que subyace, si veis o si habéis leído alguno de los escritos, por ejemplo, de Azaña, esa es la idea que subyace. Que todos y cada uno de los ciudadanos de la República deben implicarse en hacer república, en hacer nación, en irla construyendo poco a poco. ¿Y qué es tarea de todos? No solo de aquellos que forman parte del gobierno provisional o de aquellos que son políticos profesionales, sino de todos los ciudadanos en todos los sitios. No es bajar esa idea de la cosa de todos a todo, desde las asociaciones de vecinos a los sindicatos, al Parlamento, a la escuela, se da participación por primera vez a los alumnos, a los profesores en la organización escolar. Es muy curioso. Os decía que íbamos a hablar de algunas... Hemos hablado un poquito de España y luego íbamos a hablar de la llegada de la República en algunos sitios destacados. Eso es el reconocimiento, es un decreto de julio del 1931 que da el Gobierno de la Nación, el Gobierno provisional, a la ciudad de Sagún. La ciudad de Sagún con Eibar son de los primeros, o Eibar y Sagún, son las dos primeras ciudades de España en las que se proclama la República y en las que se pone la bandera republicana, en la madrugada del 14 de abril, o sea, en la noche del 13 de abril, en concreto en Sagún, Benito Pampara IV, que era el candidato más votado, sale al balcón del pueblo, tiene frases por ahí famosas, bueno, están recogidas, en las que dice que ahora es la hora de la República, que se proclama la República y que Sagún es republicana, y que España es republicana, y pone la bandera tricolor. Lo había hecho Eibar pocas horas antes. En Madrid llega la República a finales de la tarde del 14 de abril, ¿no? Con lo cual, Sagún, tras el reconocimiento a Eibar de la muy noble y leal ciudad, no sé cómo dice exactamente, ¿no? De que había sido una de la primera ciudad republicana de España, Sagún dice que nosotros queremos el mismo nombre. Entonces, se lo hace. Le mandan con más tarde, bueno, oye, esto es León y así nos pasa a nosotros, ¿no? Que vamos siempre un pelín más tarde o somos muy heroicos y nos damos cuenta tarde. Sí. Pero bueno, y le pide el título y de hecho lo tiene una placa Sagún en la que pone eso, que es la muy noble y leal y ejemplar ciudad de Sagún por el advenimiento de la República. Son uno de los iconos. Muchas veces se habla de la República de Eibar, de Sagún se habla menos, se habla de Galán y García Hernández como otro de los iconos, aquellos que fusilaron con la sublevación de Jaca y que pasaron a ser mártires de la República. Entre ellos también estuvieron defendiendo en Cuatro Vientos, cuando se sublevaron en Jaca, en Cuatro Vientos también quedaron para hacer una acción de proclamación de la República en Madrid. Entre ellos el general Queipo de Llano y el capitán Franco, hermano después de Franco, Ramón Franco, que era hermano del que luego fue el dictador, ¿no? Que era aviador y demás. Y echaron propaganda por el Palacio Real y les costó pues, exiliarse de España para que no espiaran. Bien, acabamos de ver lo de Sagún, es un hecho insólito a destacar. Yo no sé si Sagún tiene una calle que se llame Segunda República, Proclamación de la República o algo, pero vamos, como hecho, yo creo que es importante destacar. No, sé que aunque yo lo diga aquí no va a tener trascendencia de cara a Sagún, pero sí que son de esos errores lamentables, ¿no? En la historia. Yo creo, y esto no se ve en las escuelas en general tampoco. Yo creo que es una pena, porque es un ejercicio de democracia. Es un ejercicio de decir, yo fui la candidatura más votada, yo tengo el poder, esto es el panorama que hay en España, llamé por teléfono, estoy comunicado, él había hablado con Eibar, había hablado con Madrid, y dice,
y los republicanos y los socialistas vamos a proclamar la república. Yo, como autoridad máxima, como el que más me ha votado, juntando al Consejo de Gobierno, declaro la república. Proclamo la república en la ciudad de San. Entonces, bueno, este hombre murió después, en el año 36, cerca de San Andrés del Rabanero, de manera terrible. Le denunciaron y murió, de manera que no es el tema para hablar, de eso ya hablaremos otro día. Ahí está Miguel Castaño, el que fue alcalde de León, que también le represaliaron, le mataron en noviembre del año 36, proclamando la república. Es ya el día 15, esa es la foto del diario de hoy. Mirad cómo está la plaza de Las Palomas y bueno, pues sí me creo lo que cuenta la democracia, ¿no? Cuando decía que todo León estaba en la calle, que era un marasmo, que acompañaba el sol, que era un día precioso, para que la primavera llegaba a España, decía la república, en fin, hay toda una alegoría constante de eso. Bueno, ahí tenéis el Ayuntamiento de León, constituido, las personas que salen, nombraban alcalde al que era más votado. Lo hicieron en 2 fases, en principio se juntaba el propio pleno municipal con las listas más votadas y votaban o sea, se juntaban todos los que habían sido los más votados y votaban al alcalde. Y luego esperan a que desde Madrid se mande la constitución oficial de los gobiernos, por eso, de los gobiernos municipales. Por eso muchas veces hay baile de nombres, ¿no? Pero bueno, en general se confirmaron los que había. Ahí, sé que se ve mal, pero está puesto en amarillo para que, con toda la intención del mundo, para que se os vayan los ojos ahí y lo veáis. Ese es el acta de constitución del Ayuntamiento Republicano de aquí, de Astorga, donde te dice que en la ciudad de Astorga, siendo las 12 o las 12 y pico de la mañana y 30 minutos del 15 de abril de 1931 nos reunimos para constituir el Ayuntamiento Republicano. Y ahí vienen los nombres de los concejales que están ahí. Aquí en el caso de Astorga, como después quedaban temas de las juntas vecinales, hay cambios un poquito más adelante en el mes de mayo y demás. Bueno, eso es un cachito ahí sale algo mejor. ¿Quiénes salieron de alcalde? Miguel Carro, no sé si conocéis, si son familia, porque, bueno, pues ahí están las personas que se encargan del equipo de gobierno, ¿vale? Con todo esto, claro, pues, imaginaos, un cambio de régimen lleva a cambiar gobernadores civiles, cambiar alcaldes, en algunos sitios donde hay sospechas de destituir los alcaldes, ya os digo que tenían un poder fundamentalmente administrativo, con lo cual eran coordinados sobre todo desde el gobierno civil para muchas cosas. Entonces, hoy subdelegación del gobierno, desde el gobierno civil se hacía política y se intervenía directamente en la vida municipal, lo cual cuesta mucho a muchos municipios leoneses en la Revolución del año 34, la conocida fundamentalmente como Revolución de Asturias, en la cual Bembibre jugó un papel importantísimo. Lo digo ahora por si se me olvida después, ¿no? Pero Bembibre, a la hora de la insurgencia minera, es tan importante como cualquiera de los puntos de las cuencas de Asturias, porque se sublevaron todas a la vez. Bien, ganadas las elecciones, tenido el gobierno provisional, ¿qué es lo que hay que hacer? Construir una república. Venimos de un régimen monárquico pseudodemocrático, y hay que construir una democracia. El tema no es sencillo y, bueno, pues no está mal. Desde el 14 de abril hasta el 9 de diciembre del mismo año, que tenemos una constitución que es de lo más moderno que había, yo creo que es la más moderna que había en su momento en el panorama jurídico occidental, pues no está mal. No está mal el ejercicio de consenso y de fuerza que hicieron. Si hay algo que no se ve, no lo sé. Bueno, eso es ponía ahí alegoría republicana, lo digo porque el tipo de letra no lo conoce. ¿Qué es la alegoría republicana? Os decía antes lo de la iconografía, se va vendiendo la república. ¿Qué es la república? Bueno, pues el símbolo fundamentalmente es este. La bandera tricolor, el gorro frigio, bien heredado de los franceses, ¿no? De la República Francesa. Esta república también se ve tributaria, se ve heredera de la República Francesa, de la Revolución y de la República Francesa actual, de la Tercera República Francesa, que era la que había en ese momento. Bien, la alegoría republicana representa a Hispania, pero a Hispania vestida ya no tumbada, sino vestida de pie, en actitud, digamos, de andar, en actitud de moverse, de manera activa, no de la manera sedentaria como se había representado casi siempre a Hispania, ¿no? Esa le llamaban la flaca también, la chata en otros sitios, muchas de las canciones de la época hablan de la flaca, de la chata, es esta república, ¿no? Simboliza a Hispania y a la república, las dos cosas, con el ideal de justicia, por eso tiene
la balanza, con el ideal de los tres lemas republicanos: igualdad, fraternidad y legalidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Luego lo cambio por el de legalidad. Al otro lado lleva todos los iconos que tienen que ver con el progreso, con la cultura, con el trabajo, con la ciencia. Hay un tren, se ve el mar de fondo con vapor, se ven los aviones, hay una hoz, hay unas mieses, hay algunos símbolos, ¿no? Por ahí hay algunos de los... Voy a levantarme, yo sé que estoy... No se suele hacer, pero por ahí hay algunos de los símbolos que podríamos ver perfectamente, identificar con símbolos de la masonería, ¿no? Que no dejan de ser símbolos de construcción de un orden nuevo, de un orden, independientemente de que la masonería tiene una prensa negra muy grande, ¿no? Y que si tiene un afán de ocultismo y que no se explican las cosas bien, sí que hay, o en lo que se conoce de la masonería, bueno, pues hay un afán de construir una sociedad mejor, más justa, en la que participe la gente, aunque sea de manera menos transparente, ¿no? Cuando hablas con alguno de los masones te dicen que es que no pueden hacerlo a la luz pública porque sufrirían menoscabo en su integridad, ¿no? Por las propuestas que llevan. También tiene el halo ese de misterio, de magia, de secretismo. Y otra de las cosas que tiene es la bola del mundo. La República tiene una vocación universal, tiene una vocación de hacer pedagogía del republicanismo y de querer que esa república o que las repúblicas se vayan poniendo en los pueblos. Es una manera de abolir, de terminar con la lucha de clases, de acabar con los antiguos con el antiguo régimen o los antiguos regímenes que todavía quedan en muchos sitios. Es la idea de progreso, de fraternidad universal. Es una idea, muchas veces hablas con la gente y te dice, bueno, es una república casi de niños, ¿no? Es una república pueril, porque está llena de ilusiones y todavía no las terminó de madurar. Hombre, pero es que acaba de nacer, eso hay que tenerlo en cuenta también, que acaba de nacer. ¿Qué símbolos tiene la república? Pues la bandera tricolor, con franjas iguales, respeta la tradición española de lo que son las banderas, la parte roja y la parte amarilla, que tienen su representación, y añade la franja morada. Entre otras cosas porque entienden que la corona de Castilla está poco representada. El amarillo como que está en el medio y representa también a Cataluña, o a la corona de Aragón, que la bandera es roja y amarilla, y representa esta bandera también a lo que fue la corona de Castilla, no sé si visualizáis el pendón de Castilla, que es morado con un castillo amarillo en el centro, ¿no? Entonces esa es la idea. El morado aporta un poco el pendón de Castilla y recuerda sobre todo a Mariana de Pineda, que fue una de las grandes demócratas del siglo XIX, ¿no? Mariana de Pineda fue una mujer que murió decapitada por defender a los liberales, la Constitución de 1812, ¿no? En el trienio liberal. Murió decapitada, no, murió a garrote vil, creo. Bien. Y esa es una de las ideas, ¿no? Seguir trabajando con los referentes, con los iconos que tiene el pueblo y traerlo ahí. De todas maneras, había un consenso generalizado. Sí que se había utilizado en movimientos republicanos, en Ateneos, la bandera tricolor. Y el tricolorismo, por Francia también. La bandera tricolor francesa, las banderas, digamos, republicanas, son tricolores. O aquí en la Europa de la época eran tricolores. El escudo. ¿Qué representa el escudo? Bueno, pues representa a las partes integrantes de España, a los antiguos reinos, o los reinos de España. La corona de Castilla, la corona de León, la corona de Aragón y la corona de Navarra, o el reino de Navarra. Abajo la Granada. Si veis, faltan las lises que habían traído los Borbones. Es una de las primeras cosas que hacen, quitar las lises. Si os fijáis, la corona de arriba no es una corona monárquica, es una corona torreada, que simboliza, bueno, pues las tierras de los castillos, quitando todo el tema de toda la simbología monárquica. Desaparece la cruz, no sé si habéis fijado el actual escudo de España, el escudo tradicional de España, porque el título del rey de España es Su Majestad Católica, el título internacional que tiene. Lleva una crucecita, si os fijáis en la bandera actual, arriba hay una cruz, en un estado aconfesional o parecido, como es el nuestro. Luego lo hablamos, si queréis. ¿Cuál es el himno de la nación española en ese momento, de la República Española? El himno de Riego, pero por consenso. Sí. No, pone plus ultra porque el plus ultra, la tierra esta era, no un plus ultra era lo que decían los romanos, aquí se acaba todo esto. Entonces cuando Magallanes consigue dar la vuelta al mundo,
y vuelve Carlos I, le da el título a él y luego pasa a la monarquía española, ya con Felipe II hay algunas monedas y tal, en las que ponen las dos barras que simbolizan, en vez de que era el estrecho de Gibraltar, las barras de Hércules, simbolizan los dos lados de la monarquía hispánica, los dos lados del Atlántico. Entonces, en vez de decir non plus ultra, dicen plus ultra, nosotros sí, más allá. Que ese es el lema también que utiliza la República. La República quiere llegar más allá de los gobiernos tradicionales, más allá de lo que había sido la tradición española. Quiere llegar a esto, a hacer un Estado de los ciudadanos, una república de los ciudadanos, yendo a la etimología de la palabra, la res pública, la cosa pública, la de todos, donde nos tenemos que implicar, donde nos tenemos que meter y donde tenemos que trabajar todos para que esto sea de todos. Esa es la idea. Y la fiesta nacional, que ahí se ve poco, el 14 de abril, queda instituida como fiesta nacional el 14 de abril. Se mantienen algunas, como la del Día de la Hispanidad, cosas así. Bueno, ahí se ven algunas cosas y otras no. No sé por qué quita algunas letras. El Estado republicano, os decía antes, hemos hablado un poco de la simbología, ahora vamos a hablar un poquito de las fases en las que se va convirtiendo, en las que se va edificando. En principio se da un estatuto, que os lo comentaba antes, el 15 del 4. Esta gente otra cosa no, pero hasta que se proclamó la Constitución o incluso hasta el final del primer bienio trabajaron un bastante. Hacían sesiones parlamentarias y sesiones de gobierno muy duras. Si leéis los diarios de cualquiera de los políticos, que os puedo decir de Manuel Azaña, que son los que yo más conozco, pero también los de Alcalá Zamora, también los de Maura, es gente que le dedicaba un montón de horas, eran profesionales o gente que se había profesionalizado porque eran ministros, porque eran responsables de ese gobierno, ¿no? Y le dedicaban un montón de horas a trabajar en ello. Entonces, bueno, pues también, ¿no? Con el modelo propio, lo hablan muchas veces en las reflexiones. El pueblo les está manteniendo para que ellos hagan buenas leyes, para que debatan bien en el Parlamento, para que gobiernen bien y den lo mejor de ellos mismos a todo el pueblo, porque para eso el pueblo les mantiene a ellos con el presupuesto general, ¿no? Es muy curioso leer esta... Todos coinciden, sean del partido que sean de la vocación que sean, todos tienen esa misión, ¿no? de dedicarse a los demás porque se lo deben al pueblo, porque a ellos les están pagando para ello, ¿no? Entonces, esa vocación de servicio, de trabajo, de comunidad, de hacerlo bien, la tienen todos. Evidentemente, como todos, se equivocaron. Bien, ¿cómo van a montar el Estado republicano? Primero, pues dándose un estatuto del gobierno provisional. ¿Para qué? Para funcionar. ¿Qué es lo que quieren instaurar? Una república parlamentaria, democrática. Empiezan con funcionamientos democráticos. Por eso, os lo decía antes, ellos declinan toda su responsabilidad y van a someterse a un juicio de responsabilidad ante las Cortes Generales, que son los depositarios de la soberanía nacional. Para ello tienen que reformar la ley electoral. No la reforman mucho, pero la reforman en la manera de permitir que vote gente más joven, porque creen que aportando, implicando más gente, implicando más juventud, van a poder pues tener una república más participativa en la que la gente se sienta mucho más implicada. Esa reforma electoral no recoge el voto femenino, salvo algunas excepciones que había desde 1890 y muchos, ¿vale? El voto femenino viene después, con lo cual votan solo hombres, igual que habían votado hombres en las elecciones del 12 de abril del 31. Las fases son esas. Vamos a reformar la ley electoral, vamos a convocar unas Cortes Constituyentes, que haya unas elecciones, y esas Cortes Constituyentes van a tener que hacer una Constitución para que esta República Española tire para adelante. Bueno, ahí veis las fechas de la convocatoria. Sí que quería destacar como importante la fecha de la convocatoria de la inauguración de las Cortes Constituyentes. Se hace el 14 de julio para coincidir con el asalto a la Bastilla en toda una simbología de vocación histórica republicana, de ser herederos y de complicidad con la vecina República Francesa. Esa es la composición de las Cortes. Como podéis ver, la gente del PSOE y de los republicanos de izquierdas son los que dominan el escenario político y evidentemente dominan todo el escenario político los republicanos, ¿no? Y los nacionalistas, que tienen también un corte republicano, pues están muy descontentos con la monarquía, incluso la gente del PNV, que eran tradicionalistas y católicos y muy militantes, y muchos de ellos eran requetés y eran, bueno, pues
pues después en la guerra apoyan al otro candidato, pero como Franco no termina de definir si va a heredar la monarquía, bien los herederos de Alfonso XIII o bien van a tirar de los carlistas y tal, y él juega siempre a las dos bandas, bueno, pues consigue el apoyo de ellos por la parte sobre todo del tradicionalismo, pero en este momento son totalmente desafectos con Alfonso XIII. Ya veis ahí el panorama. En fin, bueno, ahí tenéis los diputados por León, falta uno, que no lo veis ahí, que es Herminio Fernández de la Poza, que era republicano de derechas, que bueno, tuvo un problema de incompatibilidad con otro y entraron ahí. Pero bueno, ahí veis, os pongo esto sobre todo, primero para que veáis los votos que tienen. Teníamos 9 diputados, durante todo el periodo republicano en la provincia de León teníamos 9 diputados. Las circunscripciones electorales se hacen provinciales, porque antes había algunas especiales y demás. Entonces, dependiendo de la cantidad de gente que haya en cada provincia, pues tiene derecho a más o menos diputados, ¿no? Hay un régimen proporcional más o menos puro, con algunos factores de corrección que estén. El segundo que veis ahí escrito es José Ortega y Gasset, es el filósofo. Fue diputado por León, aunque luego renunció a su acta porque había sacado otra acta de diputado, ¿no? Entonces, al final lo dejó. Pero bueno, os lo digo para que lo sepáis. Es otra de las curiosidades que no se sabe o que habitualmente no se trabaja. Ortega y Gasset en ese momento es una de las personas republicanas más importantes. Él había sido, junto con Madariaga, uno de los artífices de la agrupación al servicio de la República. Él escribió un artículo demoledor diciendo Belenda es monarquía, que quiere decir la monarquía está derruida, que ese fue el mensaje que dio al Senado romano Escipión después de destruir Cartago. Llegó, entró y según cuentan las crónicas, lo primero que dijo fue eso, Belenda es monarquía. Entonces él hace un artículo demoledor que tenéis, bueno, está publicado en muchos sitios y si lo ponéis en internet sale. Es un artículo demoledor contra la monarquía, ¿no? Habla de todos los vicios, de todos los, bueno, de la crítica social de aquel momento. Sería curioso, no tenemos tiempo, cogerlo y ver aquello que era aplicable en 1931, cómo posiblemente, bueno, salvando mutatis mutandis, ¿no?, podríamos aplicarlo hoy a 2030. Ahí tenéis las fotos de los republicanos por León, de los primeros diputados de las Cortes Constituyentes por León. Hay pocos libros de estos, están muy codiciados. Si lo encontráis, si tenéis dinero y tenéis disponible y queréis hacerlo con él, quedaros. Viene un par de láminas por provincia explicándote un poquitín el currículum y las fotos de todos ellos. Son unas joyas bibliográficas. Ahí lo veis. Bien, visto esto, ya tenemos Cortes Constituyentes hechas ahí. ¿Cuál es la tarea? Hacer la Constitución. Esas son las fases, no tienen mayor importancia, aparte de hacer un anteproyecto, que en principio la idea de hacer un anteproyecto era tener una comisión de expertos que hiciera un anteproyecto, que lo pasara rápidamente a otra comisión mayor para que lo arreglara y lo pasaran al pleno. Pero ahí hay disensiones. ¿Con qué hay disensiones? El voto de la mujer, la cuestión religiosa, temas de enseñanza, vamos a verlo luego. Entonces no puede ser, ese anteproyecto vale como borrador para trabajar y buscan luego una comisión parlamentaria para que haga un proyecto de constitución, lo debata y se lleva al pleno, ¿vale? Esas son las fases en las que hay, bueno, ahí no se ve nada, con lo cual... Pero aquí sí que era interesante hablar de los grandes retos del proyecto constituyente. Os los voy a comentar así con chuleta. Arriba del todo debería decir la cuestión religiosa. Hay muchísimo debate con el tema religioso, con el artículo 26, porque el artículo 26 de la Constitución decía algo así: como todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones y sometidas a una ley especial. España, 1931, Iglesia Católica. Hasta entonces la Iglesia Católica había sido la mimada y la protegida de Su Majestad Católica y del Vaticano, ¿no? El país católico por excelencia. El único rey que tiene el título, aunque no lo usa ahora, de Su Majestad Católica es el rey de España. Luego está el de Francia, que es su cristianísima majestad. Y son títulos vigentes. Igual que Burgos es la capital de la Cruzada, y lo tiene entre sus títulos nobiliarios, aunque lo usa poco. Bueno, pues ahí estaba. Eso rechinó mucho.
y es lo que va a provocar las primeras fisuras en el gobierno provisional. Tanto Maura como sobre todo el presidente del gobierno provisional, Alcalá Zamora, son católicos y entienden que eso es un agravio a la costumbre, a la manera de ser española y todas estas cosas. Y en su momento dejarán el gobierno. ¿Qué más cosas teníamos ahí para hablar? La cuestión regional, Cataluña. Sobre todo, también País Vasco, también Galicia, Cataluña. Cataluña había tenido algo parecido a una preautonomía, algo así como una mancomunidad de comunidades catalanas, pero al fin y al cabo la dictadura de Primo de Rivera se proclama en Barcelona y bueno, aquellas mancomunidades no dieron respuesta a ninguna de las necesidades que habían surgido a finales de 1870, 1880, ¿no? Respecto a las necesidades, a la reminiscencia catalana, al catalanismo, al vasquismo y a todas estas cosas. La respuesta que da la Constitución luego es, bueno, España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos los órganos emanan del pueblo. La república se constituye en un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Y lo dice, pero que muy clarito. Ahí. También nos dice en el artículo 8, el Estado español, dentro de los límites de su territorio actual, estará integrado por municipios mancomunados en provincias y por regiones que se constituirán en régimen de autonomía. Es lo que llaman el Estado integral, ¿no? Es un precedente del Estado autonómico nuestro actual o del Estado regional italiano que hay ahora. ¿Qué más cosas ponen ahí que no se ven? En ese momento, respecto a la cuestión regional, en agosto del 31 se aprueba lo que es el Estatuto de Núria. O sea, los catalanes, el gobierno catalán de la Generalitat, la reconstituyen, crea una norma que la pasa a todos los municipios y en los municipios se vota y sale votada como por el 98% de los catalanes, y ese es un proyecto de ley que se pasa luego al gobierno de la República. Ese es el conocido como Estatuto de Núria, y el verdadero Estatuto de Autonomía, el Estatut de Autonomía catalán, es del año 32, de agosto del año 32, porque había habido muchos problemas luego en el Parlamento. Otra de las cosas de las que hay que hablar es del voto femenino. Encarecidos enconamientos hubo respecto a la cuestión del voto femenino, porque se entendía, incluso en las primeras, incluso gente progresista, gente de izquierdas, entendía que si dejaban votar a la mujer, como España era un país muy católico que dependía del confesionario, iban a gobernar a través de las derechas, iban a mandar los curas a través del confesionario. Hay críticas acidísimas desde los periódicos, a revistas de la época, a discursos parlamentarios y demás. Entonces, hay una persona especialmente relevante, traje el libro para que, bueno, si lo queréis ver, que es Clara Campoamor, que hace una defensa, pero vamos, impecable, del derecho de voto a la mujer, hablando de la afección a la República, de que, claro, si a media España no se le deja decidir, hay algo que no funciona. Si a la mujer se le trata como a un niño y no se le deja ser un republicano o una republicana más, hay algo que no funciona. Entonces va rebatiendo argumentos a todos y a todas. En aquel momento había 3 diputadas en España. Las 3 eran de partidos progresistas, socialistas o radical socialistas, que eran las que estaban allí. Las 2 de ellas tuvieron importancia. Una de ellas fue directora de instituciones penitenciarias aquí en España, o sea que no era eso. Pero ellas eran partidarias de no dar el voto a la mujer por esto. Entonces ella va desmontando poco a poco todos los argumentos y llega a convencer a mucha gente, del partido de la derecha liberal, del partido republicano radical, incluso a su gente socialista. Hay gente socialistas y republicanos del partido radical socialista que no la votan, o que no votan la propuesta del artículo 26. Bueno, si tenéis oportunidad, supongo que en la biblioteca esté, el voto femenino y yo, mi pecado mortal. A esta mujer le consumió todo. Soportó críticas ácidas por todos los sitios. Al respecto, ¿qué era la Constitución española? Como sigue, en el artículo 25 y en el artículo 36. Dice, no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios. Principio de igualdad que se llama modernamente. Quiero leeros otro trocitín
del artículo 36, que este generó muchísimo debate y debate enconadísimo. Ya os digo que Clara Campoamor, con mucha maestría, lidió bastante bien varias tardes del mes de septiembre. El artículo 36 dice: los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme los determinen las leyes. También, si tenéis algún día un rato y os apetece, no tiene desperdicio la Constitución del 31.